Bienvenidos a una nueva clase de fisiología respiratoria de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a ver lo que es transporte de gases, básicamente difusión de oxígeno y de CO2, que es lo que más nos interesa. Antes de conversar de la difusión, tenemos que hablar de unas pequeñas leyes que existen aplicadas a la fisiología respiratoria. Primero tenemos que conocer la ley de Dalton. ¿Qué es la ley de Dalton? Nos dice que cuando una presión, o mejor dicho, nos explica que la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones ejercidas por cada uno de sus componentes. En buen cristiano, la presión del aire, vamos a poner nuestro rotulador, la presión del aire va a ser igual a la presión de todos los gases que componen el aire atmosférico. En este caso, como principal gas, el nitrógeno, el CO2 y el oxígeno. Esos son los principales gases que conforman el aire atmosférico, teniendo como principal gas al nitrógeno. ¿Qué porcentaje del aire atmosférico es oxígeno? 21%. Ese dato es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque la presión del aire atmosférico que yo pueda tener va a variar conforme la altitud que yo me encuentre. Si la altitud aumenta, la presión atmosférica disminuye. Y si disminuye la presión atmosférica, la presión de oxígeno también va a disminuir. Va a seguir siendo 21%, pero ya no va a ser la misma que a nivel del mar. Va a ser menor. Y por eso es que en altura sentimos que nos falta el aire. No porque haya bajado el porcentaje de oxígeno, es decir, el FiO2, sino porque la presión parcial de oxígeno de aire atmosférico ha disminuido. Sigue siendo 21%, pero es menor en altitud. Muy bien. Borramos. Esa es la primera ley, que es la ley de Dalton. O sea que la suma de todos los gases da la presión ejercida por el aire atmosférico. La segunda ley que tenemos que conocer es la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a la presión de ese gas. Es decir, volúmenes altos, cuando aumente el volumen, la presión va a bajar. Cuando aumente la presión, el volumen va a disminuir. Mientras más presión exista, menos volumen va a haber. Y esto pues, nos explica la parte de mecánica respiratoria que ya habíamos visto, que los cambios de volumen hacían que las presiones cambien, tanto a nivel intrapulmonar como pleural como transtorácico, y eso pues, permitía la entrada o salida del aire. Eso es lo que nos explica la ley de Boyle. La tercera ley que debemos conocer es la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que el volumen ocupado por un gas va a ser proporcional a la temperatura absoluta, en este caso. Es decir, mientras más volumen exista, es porque esa temperatura se ha incrementado. Al incrementar la temperatura, incrementa el movimiento de las moléculas, lo que genera un aumento de volumen de un gas. Y eso también nos ayuda a explicar los fenómenos inspiratorios. En los fenómenos inspiratorios, nosotros tomamos aire, pero ese aire al pasar por la mucosa del tracto respiratorio, se calienta. Al calentarse, ¿qué está haciendo? Aumentar la temperatura, lo que aumenta el volumen de aire que permite finalmente la expansión.
Y lo otro que tenemos que conocer es el efecto Bohr, que lo vamos a ver más adelante en una ilustración. Y también tenemos que conocer esto, que es la ley de Fick. ¿Qué nos dice la ley de Fick? Nos va a explicar, como dice en la diapositiva, la tasa de difusión de un gas a través de una lámina del tejido es directamente proporcional al área e inversamente proporcional al espesor. Es decir, yo tengo un aire o un gas, en este caso acá, oxígeno, CO2. ¿Cuál va a ser la velocidad de difusión de este gas? Sea CO2, sea oxígeno, sea monóxido de carbono, entre otros. Principalmente oxígeno y CO2. ¿De qué va a depender? Va a depender del área total. Va a depender del grosor de esta membrana. Y va a depender de la distancia recorrida. Es decir, la tasa de difusión de un gas, ¿no?, es directamente proporcional al área. Mientras más área, más fácilmente va a difundir el gas, e inversamente proporcional al espesor. Más espesor, más difícil va a ser para este gas pasar por esa barrera. Va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones parciales. Es decir, mientras más presión haya en la zona alveolar y menos en la zona capilar, va a ser más fácil la difusión, y va a ser también directamente proporcional a la solubilidad del gas. Bueno, esto de inversamente proporcional, la raíz cuadrada de su peso molecular, ya no lo tomamos, nos basamos en esto, es directamente proporcional a la solubilidad del gas. Es decir, ¿qué permite evaluar la velocidad de difusión de un gas? Lo permite evaluar el área, que va a ser la misma para ambos gases, el espesor, que va a ser el mismo, la diferencia de presión parcial si va a variar entre oxígeno y CO2, y también, lo más importante, la solubilidad del gas en el tejido. El CO2 es mucho más soluble, aproximadamente unas 30-36 veces más soluble que el oxígeno. Por eso es que el CO2 pasa con mayor facilidad que el oxígeno, y cuando nosotros tenemos intoxicación por dióxido de carbono, comenzamos a tener insuficiencia respiratoria, porque el CO2 pasa mucho más rápido. No le da tiempo al oxígeno de pasar ni de unirse a la hemoglobina, y por ende, esa hemoglobina es no oxigenada. Lo mismo pasa con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es, incluso dicen que hasta 300-320 veces más difundible que el oxígeno. O sea, por cada molécula de oxígeno que pasa, van a pasar 300 de monóxido de carbono. Esa hemoglobina simplemente no va a tener oxígeno. Y la intoxicación por monóxido de carbono, pues finalmente conlleva a la muerte por insuficiencia respiratoria. Eso es lo que nos permite explicar la ley de Fick. Pero ¿qué más nos permite explicar? Como vimos, es inversamente proporcional al espesor. Nosotros teníamos acá nuestro alveolo, teníamos nuestro capilar. Cuando ingresa el aire, tiene que atravesar, ¿no?, la barrera alveolo capilar para poder finalmente difundir hacia el capilar y unirse pues con la hemoglobina para ser transportada. ¿Qué pasa cuando esta barrera alveolo capilar se incrementa o se hace más espesa por una fibrosis, por ejemplo? No va a difundir el oxígeno. En general todos los gases, pero nos importa el oxígeno. No va a difundir con facilidad. ¿Por qué? Porque va a haber más espesor, lo que va a disminuir la velocidad de difusión. Entonces, patologías como fibrosis pulmonar generan hipoxemia justamente por un aumento del espesor por la ley de Fick. Área directamente proporcional. Por eso es que nosotros con todo el asino pulmonar funcional teníamos más o menos la extensión de una cancha de tenis. ¿Qué pasa cuando los alveolos son destruidos? La atelectasia o no permiten una buena difusión, una bronquitis crónica, un asma bronquial, EPOC,
entre otras cosas, no va a poder difundir el oxígeno porque el área va a estar reducida y va a tener hipoxemia. Esa es la razón, la explicación fisiológica de por qué esas patologías suelen también venir con hipoxemia. Muy bien, esa es la ley de Fick. Y este es el efecto Bohr, que habíamos visto ya en las clases de hematofisiología, pero acá la repetimos. ¿Qué era el efecto Bohr? El tejido periférico tiene CO2. El CO2, por difusión, va a pasar al eritrocito. En el eritrocito se une con el agua y forma ácido carbónico. ¿Qué enzima hacía eso? La anidrasa carbónica. El ácido carbónico, nuevamente por la anidrasa carbónica, se disocia en bicarbonato y ion hidrógeno. El ion hidrógeno, el bicarbonato primero se va a intercambiar con cloro y va a permitir junto con él el arrastre de agua para recuperar esta molécula de agua que se perdió en la reacción. ¿Quién hacía esto, recuerdan? Esto lo hacía la banda 2 del eritrocito, parte de la membrana eritrocitaria. El eritrocito en tejido periférico ya está oxigenado, tiene sus 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. Pero ¿qué va a pasar? El hidrogenión va a hacer que se desplace. ¿Qué pasa cuando aumenta el hidrógeno? Baja el pH. El pH desplaza la curva de disociación de hemoglobina a la derecha y finalmente hace menos afín a la hemoglobina por el oxígeno, libera el oxígeno y la hemoglobina se une al hidrogenión. El oxígeno finalmente sale por difusión y es entregado al tejido periférico para que sea utilizado para la producción de energía a través de del ciclo de citrato, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o llamado también ciclo de Krebs en la mitocondria. Ese es el efecto Bohr. El efecto Bohr va a ser dependiente del oxígeno. En cambio que el efecto Haldane es dependiente del CO2. Eso ya lo habíamos visto en fisiología de la sangre. Lo importante es que recuerden cuál era el efecto Bohr, cómo era el efecto de este. Es de la entrega y de captura de CO2. En el tejido pulmonar, el mecanismo es totalmente inverso. El oxígeno ingresa. Al haber tanto oxígeno, logra romper esta unión hemoglobina-hidrogenión, se forma ácido carbónico, se forma CO2 y el CO2 es expulsado finalmente hacia los alvéolos para ser eliminado en la expiración. Muy bien. Esta es nuestra molécula de hemoglobina. Como habíamos dicho, la hemoglobina A1, la unión de 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿Cómo formaba yo una molécula de hemoglobina? La formaba en la mitocondria y en el citosol. La formación de succinilcoenzima A más glicina formaba ácido aminolebulínico. 2 ácidos aminolebulínicos formaban mesanillos pirrólicos. 4 pirroles formaban el hemo, o mejor dicho, la protoporfirina 9. La protoporfirina 9, unida al hierro, formaba el hemo. ¿No? Creo que eso ya lo hemos visto. Entonces, el hemo, ¿qué viene a ser? El hemo viene a ser la unión de las 4 moléculas de pirrol unidas a su hierro mediante el ferroquelatasa. Ese último paso también se lleva a cabo en la mitocondria y es por eso que el eritrocito maduro no podía producir porque no tiene mitocondria. ¿Quién produce? Hasta el reticulocito. Eso también ya lo habíamos visto en fisiología de la sangre. La oximoglobina es la hemoglobina con sus 4 moléculas de oxígeno. Recordad que la hemoglobina es una proteína alostérica. ¿Por qué alostérica? Porque tiene lo que se llama alosterismo cooperativo.
Es decir, cuando yo tenía la hemoglobina tensa, ingresaba una molécula de oxígeno, rompía algunos enlaces y permitía que la segunda ingresara con más facilidad, rompía más enlaces, la tercera con más facilidad y romper más enlaces hasta que la cuarta ingresara mucho más fácil. Eso es lo que se llama alosterismo cooperativo. La mayoría de oxígeno que yo tengo en el cuerpo se encuentra formando parte de esta oxihemoglobina, pero tengo un porcentaje pequeño que no forma parte, que se encuentra disuelto en el plasma. ¿Qué porcentaje es? Mediante la ley de Henry lo podemos saber. La ley de Henry nos explica que la concentración de un gas depende de la presión y de su solubilidad. Es decir, la concentración de oxígeno va a depender de la presión de oxígeno y de la solubilidad del oxígeno. Invirtiendo la reacción, la presión de O2 va a depender de la concentración de oxígeno y de la solubilidad del mismo. La solubilidad la tengo, sí, 1 milímetro de mercurio, y la... mientras estoy mal con la fórmula. Si la presión del oxígeno que ingresa pues, a la arteria es de 100 milímetros de mercurio, la solubilidad va a ser 0.003, que es la concentración de oxígeno, por la presión, que es 100. Entonces, ¿cuánto va a ser la solubilidad? ¿Cuánto voy a tener yo de oxígeno disuelto en sangre? 0.3 mililitros por 100 mililitros de sangre. Esa es la solubilidad, es decir, hay 0.3 mililitros por 100 mililitros de sangre, es bajísimo. La mayoría de oxígeno está con la oxihemoglobina, que es esta fórmula. ¿Cómo calculo yo la concentración de oxígeno de hemoglobina? Es la saturación de oxígeno por la hemoglobina normal por el poder oxifórico, que era 1.34. La saturación de oxígeno es aproximadamente 98%, que es 0.98, la hemoglobina en promedio está en 15, y el poder oxifórico está en 1.34, su valor real. Dijimos que el valor teórico era 1.39. Hacemos el cálculo matemático y sale 19.7 por 100 mililitros. Estos 19.7 más el 0.3 que habíamos hallado con la fórmula anterior, sale un total de 20 cc de oxígeno por 100 mililitros de sangre. ¿Recuerdan cuando vieron fisiología cardiovascular? ¿Cuánto era el intercambio aproximado? De los 20 cc, se entregan 5 a tejido periférico y se entregan 15 a arterias coronarias. ¿De dónde sale este 20? De esta fórmula de acá. Entonces, ¿cuánto es lo que yo transporto por mililitro de sangre? 20 cc de oxígeno. Entonces ya hemos hablado, ¿qué es la oxihemoglobina? Es la hemoglobina con sus 4 moléculas de oxígeno. ¿Qué es la desoxihemoglobina? Es la molécula sin moléculas de oxígeno, también llamada hemoglobina tensa. La carbaminohemoglobina es la hemoglobina que está unida a moléculas de CO2 y la carboxihemoglobina unida a moléculas de monóxido de carbono. Ambas no transportan oxígeno, ambas generan hipoxemia en el paciente. Esto es algo que también ya habíamos visto, la curva de disociación de hemoglobina. La curva de disociación de hemoglobina nos dice pues, ¿no? que al ser una proteína alostérica nos permite la forma de una S sigmoidea, siendo la saturación aproximadamente de 98-99% a una presión de oxígeno de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Cuando esta presión llegaba a 60 milímetros de mercurio, la saturación se encontraba en su valor mínimo permitido, que es 90%. Menor a eso, vean cómo la curva comienza a descender en picada y pequeños cambios de presión, de 60 a 50, va a hacer que la saturación baje excesivamente, de 90 bajará a 80. ¿No? Ven acá más o menos en 42, está más o menos en 80. ¿Qué más deberíamos saber de esto? Es decir, gracias a esta intersección que se hace acá, es que se logra finalmente decir que el paciente, cuando está en insuficiencia respiratoria, es porque tiene una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Una insuficiencia respiratoria hipoxémica, entonces, es cuando el paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Debido a qué? Debido a que la saturación está en 90% en ese momento y el paciente, pues, si baja más su presión de oxígeno, la saturación va a comenzar a bajar
demasiado rápido. Ahora, esta curva también se puede ir a la derecha y hacia la izquierda, como lo habíamos visto en hematofisiología. Cuando se va hacia la derecha, significa que hay baja de pH, aumento de lo demás. ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? Baja de pH y aumento de lo demás. ¿Qué es lo demás? CO2, temperatura y 2,3 difosfoglicerato. Y si se desplaza a la izquierda, es lo inverso, aumento de pH y baja de lo demás. Cuando se desplaza a la derecha, se hace menos afín por el oxígeno de la hemoglobina y lo permite soltar. Por eso es que en una temperatura aumentada, como es la fiebre, por ejemplo, nosotros liberábamos mayor oxígeno porque la fiebre es un mecanismo hipercatabólico, hipermetabólico. Entonces necesitamos mayor oxígeno a través de una mayor demanda de oxígeno. El incremento del 2,3 fosfoglicerato a través del shunt de Rapaport-Lubberin, el incremento de la presión de CO2, baja de pH como estadios acidóticos también. El desplazamiento hacia la izquierda, aumento de pH, es decir, una alcalosis, baja de CO2, una alcalosis respiratoria, baja de temperatura, hipotermia, y disminución de 2,3 difosfoglicerato. Esto, si recuerdan, lo tenía la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal, al tener su cadena gamma, tenía menos afinidad que el 2,3 difosfoglicerato, lo que permitía que capte mayor cantidad de oxígeno que la hemoglobina A1, lo cual le permitía no competir por el oxígeno con la sangre materna. Y por eso el bebé podía desarrollarse de manera normal con niveles adecuados de oxígeno. ¿Qué pasa en altura? Nos dice nuestro loguito de Grupo Atlas. Nos pregunta, ¿qué es lo que pasa en altura? Bueno, en altura, ¿qué es lo que va a pasar? La presión de oxígeno va a bajar. Significa que va a haber menos oxihemoglobina, menos inhibición de la producción de 2,3 difosfoglicerato, es decir, va a aumentar el 2,3 difosfoglicerato, lo que va a ser más afín, como habíamos dicho, la va a desplazar a la derecha, derecha, y la va a hacer menos afín, afinidad más baja de la hemoglobina por el oxígeno. Va a haber una descarga mayor de oxígeno hacia los tejidos, y por retroalimentación negativa, menos aporte, va a inhibir menos aporte de oxígeno a los tejidos. Es decir, ¿qué es lo que pasa en altitud? Como hay menos presión de oxígeno, en teoría le debería llegar menos aporte de oxígeno a los tejidos, pero al haber todo este mecanismo de compensación, va a aumentar finalmente la entrega de oxígeno hacia los tejidos. Y eso va a generar pues una inhibición de este menor aporte. Eso es lo que ocurre en altura. Uno de los tantos mecanismos de regulación de la respiración en altura. Ya en otra clase vamos a ver respiración en situaciones especiales, como es altura, buceo, embarazo, etc. Algunas situaciones especiales de la hemoglobina en sí, la talasemia. ¿Qué era la talasemia? Es una alteración en toda la cadena de hemoglobina. Puede ser alfa-talasemia, beta-talasemia, mayor o menor. ¿Qué es lo que ocurre en talasemias? Como modifico toda la cadena de hemoglobina, entonces la hemoglobina ya no va a ser A1. Si yo elimino la cadena beta, ya no voy a tener cadena beta, entonces no voy a tener A1, pero ¿cuál me queda? La A2, que es 2 alfa y 2 delta, entonces va a haber aumento de A2. ¿Qué más va a haber? Puede haber aumento de hemoglobina fetal también. Si yo tengo una alfa-talasemia, es decir, no tengo cadenas alfa, y sí, ¿de dónde voy a sacar? Todas tienen por lo menos su cadena alfa. Entonces, eso sí, eso es incompatible con la vida. Pero las talasemias tienen algo interesante. Recordamos que nuestra curva suele ser sigmoidea. En las talasemias se suele hacer parabólica la curva de disociación de hemoglobina, como dato teórico. Mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? Es una molécula, solamente una cadena de globina, pero que capta oxígeno en los tejidos. Esta mioglobina sirve como reserva propia para los tejidos, principalmente músculo estriado, es decir, musculatura que nosotros utilizamos en gran demanda. Maratonistas, deportistas en general, tienen alta concentración de mioglobina almacenada en músculo estriado, y por eso cuando hay una rhabdomiólisis, es decir, ruptura del músculo, ¿no?
músculo estriado, rhabdomio, lisis ruptura, se libera esta mioglobina y la mioglobina viaja al riñón y lo tapona y genera insuficiencia renal. Y la hemoglobina fetal, como ya le habíamos dicho, 4 cadenas de hemoglobina, pero son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Al tener la cadena gamma, es menos afín por el 2,3 fosfoglicerato, desplazando la curva hacia la izquierda. Acá la tenemos, la hemoglobina. Y la mioglobina, bueno, solamente tiene una forma ascendente y luego horizontal. En cambio, la hemoglobina tenía su forma de S sigmoidea. Eso es con respecto a oxígeno, a difusión de oxígeno. El transporte de CO2, ¿cómo es? El transporte de CO2 yo lo puedo tener en 3 formas. Uno es disuelto en el plasma. 2, unido a la hemoglobina. Y 3, como ion bicarbonato. Disuelto en el plasma, 10%. Unido a hemoglobina, 20% o 15%. La principal forma es como ion bicarbonato plasmático. Acá tenemos el CO2 disuelto en el plasma, 10%, carbamina hemoglobina, es decir, CO2 con hemoglobina, 20%, y por la reacción CO2 más agua más bicarbonato se disocia y forma bicarbonato con hidrogeniones, el hidrogenio unido de hemoglobina, como ion bicarbonato, que es la forma más importante, 70%, a través del efecto Bohr que ya lo hemos visto. Y bueno, este es el efecto que tiene pues el CO2 disuelto en el plasma, difunde hacia el alveolo, la carbamina hemoglobina se disocia del CO2 y difunde hacia el alveolo, y el ion bicarbonato hace la reacción inversa del efecto Bohr y difunde hacia el alveolo. Esto vendría a ser el efecto Haldane, dependiente de CO2. El efecto Bohr, dependiente de oxígeno. Muy bien, eso es básicamente CO2. CO2 no hay mucho más que hablar. Entonces vamos a responder algunas preguntitas que hemos encontrado por ahí en algunos exámenes. La capacidad de oxígeno de la sangre, ¿de qué va a depender? De todas estas, básicamente va a depender de la presión parcial de oxígeno. Mientras más presión haya, mayor oxígeno va a ingresar al alveolo. Mientras menos presión haya, menor oxígeno va a ingresar al alveolo. Algunas de otras también pueden depender de la capacidad de oxígeno en la sangre, como puede ser la cantidad de hemoglobina, pero básicamente va a depender de la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno. Por eso es que yo puedo incrementar el FiO2 con cánula binasal, con máscara de Venturi, con ventilación mecánica, porque voy a trabajar con esta capacidad de oxígeno que tiene la sangre. El dióxido de carbono se transporta por la sangre en su mayor parte como, hemos dicho, se transporta de 3 formas: CO2 disuelto en el plasma, 10%, carbamina hemoglobina, 20%, lo más importante es bicarbonato plasmático, no intraeritrocitario, porque el bicarbonato salía, se intercambiaba con ion cloruro y termina siendo disuelto en el plasma como ion bicarbonato. La menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que la hemoglobina fetal en el plasma se debe a qué? Es decir, ¿por qué la hemoglobina A1 oxigenada es menos afín que la hemoglobina fetal? Hemos dicho porque la hemoglobina A1 tendría mayor afinidad por el 2,3 difosfoglicerato que la hemoglobina fetal. Entonces, porque acá te están preguntando la hemoglobina oxigenada, te están preguntando por la A1. Entonces, la A1 que tiene más sensibilidad al 2,3 difosfoglicerato proveniente de ion de Rapaport-Lubberich. Como hay mayor sensibilidad, esa curva fetal se desplazaría a la derecha y sería menos afín por el oxígeno. Muy bien, eso ha sido todo. Lo importante de aquí es recordar las leyes, sobre todo la ley de Fick, la ley de Bohr, la ley de Henry. Recordar los valores normales que se transportan de oxígeno a la sangre, cómo se transporta el CO2, porque eso siempre suele ser pregunta de examen. ¿Cómo se transporta el CO2? 3 formas, la más importante, ion bicarbonato. Muy bien, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Ya estamos llegando casi al final de fisiología respiratoria.
Conmigo también verán fisiología digestiva. Y bueno, hasta otra oportunidad. Nos vemos en un siguiente video.